¿Alguna vez nos hemos preguntado, ¿qué pasa cuando la fe se separa de la obediencia? Bueno, este análisis explora una idea muy potente, que justo en esa división es donde nace la apostasía. Todo esto empieza con una pregunta que es fundamental. ¿Cuál es la verdadera raíz de la fe según las Escrituras? Vamos a ver si podemos desentrañar la respuesta que nos ofrece este material. Bien, empecemos por el concepto central, la idea de que solo existe una única raíz verdadera, una fe que simplemente no se puede separar de la obediencia. La premisa aquí es bastante directa. No existen dos caminos, uno para el pueblo judío y otro para los cristianos. La idea es que, de Génesis a Apocalipsis, las Escrituras nos muestran una sola raíz, donde la fe y la obediencia a la Torá de Yahweh son, pues, inseparables, como dos caras de la misma moneda. Y aquí vemos a Yeshua no como el fundador de una religión nueva, sino como la figura que viene a confirmar el pacto original. Su llamado, según este análisis, era un llamado a volver a la Torá, a la instrucción de Yahweh, encarnando así esa raíz única y verdadera. Y aquí está el punto de quiebre, el momento clave. En el instante en que la creencia se separa de la acción, cuando la fe y la obediencia se divorcian, es justo ahí donde, según esta fuente, comienza toda apostasía. Pero ojo, esta separación no fue un evento aislado. El argumento es que se convirtió en un patrón, un modelo que, lamentablemente, se ha repetido a lo largo de la historia. Y este patrón se desarrolla en 3 pasos muy claros. Primero, se siembra la idea de que se puede creer sin necesidad de obedecer. Luego, la práctica de la Torá, el Shabbat, las fiestas, todo eso, se prohíbe. Y finalmente, aquellos que insisten en obedecer son perseguidos. Y la historia parece darle la razón a este patrón. Lo vemos, por ejemplo, en la era de los Macabeos, cuando el poder seleucida prohibió obedecer la Torá. Y se repite más adelante cuando Roma persiguió activamente cualquier práctica que fuera considerada judía, o sea, la obediencia a los mandamientos. Y esto nos lleva a una conclusión que de verdad impacta. El conflicto histórico nunca fue realmente sobre lo que uno creía en su interior. La verdadera batalla, el objetivo real de la persecución, siempre fue la obediencia visible. Y bueno, ese camino nos lleva directamente a Roma, que jugó un papel clave al hacer oficial esta separación a través de una alianza muy poderosa entre la religión y el poder político. La estrategia de Roma fue sutil, pero devastadora. Como no podían eliminar la fe, decidieron absorberla y, de paso, redefinirla. Aceptaron la figura del Mesías, claro, pero la vaciaron de su esencia, su obediencia a la Torá. Básicamente se quedaron con el nombre, pero rechazaron el camino. Esta estrategia tiene un eco directo en la visión de Apocalipsis, un sistema religioso que se simboliza como una mujer que va montada y obtiene su poder de una bestia, que representa el poder político. ¿Y el resultado? Pues un sistema religioso ya institucionalizado, que se une al poder de este mundo, y, como consecuencia directa, se vuelve en contra de los que se mantienen fieles a los mandamientos originales de JHWH. Y los cambios fueron muy concretos, muy prácticos. La práctica bíblica, que estaba centrada en el Shabbat, las fiestas de JHWH y la Torá, fue reemplazada por la tradición romana. El domingo, fiestas de origen pagano y un rechazo frontal a la Torá. El cambio no fue solo en la teología, fue un cambio total. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Pues una desconexión total. Se describe como si fueran ramas desgajadas, arrancadas de la raíz original que les daba la vida. El apóstol Shaul, a quien muchos conocen como Pablo, ya lo advirtió en su carta a los romanos. Les advirtió a los creyentes gentiles que no fueran arrogantes contra las ramas originales, y les recordó algo clave. Tú no sostienes a la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. Un aviso muy claro sobre el peligro de desconectarse. Y el argumento sigue así. La Iglesia Católica fue la primera en separarse de la raíz al rechazar la Torá. Tiempo después, las iglesias reformadas corrigieron algunas doctrinas, sí, pero conservaron el mismo error de fondo, esa idea de que se puede creer sin tener que obedecer. Esta idea resuena con unas palabras de Yeshua en Mateo que son, bueno, bastante duras. A quienes dicen haber hecho milagros en su nombre, pero practican la iniquidad, les dice, jamás los conocí. La pregunta clave aquí es, ¿qué significa realmente iniquidad? Y aquí está la clave de todo. La palabra griega que se usa es anomía,
y significa, literalmente, sin ley, que en su contexto hebreo es sin Torá. De esta manera, la advertencia de Yeshua se interpreta como un rechazo directo a quienes viven ignorando la instrucción de su Padre. Entonces, frente a todo este panorama, el análisis concluye con un llamado divino, un regreso a la obediencia. Pero atención, este llamado no es para intentar reformar los sistemas religiosos que ya existen, que aquí se identifican como Babilonia. No, el llamado es mucho más radical. Es un llamado a salir por completo de ellos. El fundamento para este llamado es una orden directa en Apocalipsis. Salgan de ella, pueblo mío. Y salir, según esta interpretación, no significa cambiarse de una denominación a otra. Significa abandonar por completo cualquier sistema que separe la fe de la obediencia. Al final, todo vuelve a las palabras directas de Yeshua. Él mismo estableció cuál es la prueba definitiva del amor. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Como vemos, la fe y el amor no son solo un sentimiento, se demuestran con obediencia. Y esto nos deja con una pregunta final que resume todo el análisis. ¿Dónde reside la fe genuina? ¿Será en la pertenencia a un sistema religioso o en la obediencia directa a los mandamientos del Creador y su Mesías?